soy Violeta, tengo 15 años y vivo en Parque Patricios. Un poco después de las 5 de la madrugada del sábado, Ezequiel volvió a la casa. Recibió golpes en la cara con un objeto contundente. En esta zona estas prácticas son lamentablemente bastante comunes, no con este nivel de dramatismo ni de brutalidad, ¿no es cierto? Yo la verdad no sabía mucho del caso, o sea, había pasado por el puente varias veces, sí, pero no, como que no lo sabía a futuro, nunca me llamó la atención. La verdad que me conmovió mucho y ahora que sé más sobre el caso me parece increíble que se pueda llegar a hacer eso, o sea, que los puedan llegar a obligar a nadar. Me parece una locura no haberme enterado antes, me parece súper importante este espacio para reflexionar y hacer memoria. Un amigo de mis viejos trabaja en el río. ¿Qué significa para nosotros este río? O sea, para los que vivimos en la ciudad, la historia. Mirá, el río es muy importante para nosotros porque primero tiene una historia originaria, o sea, tiene una historia querandí, una historia de búsqueda de muchas de las poblaciones de pueblos originarios que vivían en la zona sur de la Mesopotamia o en la zona del Delta, que le llamaban a esta zona las aguas de la paz, al agua del Río de la Plata, ¿no? Un lugar que era un estuario tranquilo, y el riachuelo era un lugar donde también se acercaban esas embarcaciones y esos pueblos originarios. Y con el tiempo, digamos, fue un río muy importante, porque como el Río de la Plata es un río que tiene un calado muy bajo y no permite que los barcos lleguen a la ribera, la sudestada, al inundar el riachuelo y darle un volumen de agua importante, permitía que sí los barcos entraran acá. Por eso el conquistador, cuando llegó, eligió este lugar como una especie de primer puerto de la ciudad de Buenos Aires. Después se transformó en el primer puerto de la ciudad, o un puerto, digamos, muy importante de la ciudad de Buenos Aires, donde se llevó adelante en primer momento un fondeadero, es decir, un lugar donde venían a fondear los barcos que no podían estar en el Río de la Plata. Más adelante esto empezó a crecer, aquí se creó la escuadra del Almirante Brown, por aquí pasaron las invasiones inglesas. Y con el tiempo, digamos, sufrió una gran transformación hacia fines del siglo XIX, porque el riachuelo, digamos que nace en General Las Heras, desemboca en el Río de la Plata y hace 75 kilómetros, fue como un lugar que centralizó, digamos, la producción que se traía del país para exportar afuera cuando Argentina ingresó al mundo como un país agroexportador, hacia fines del siglo XIX, como te decía. Entonces, esta zona se transformó importantemente porque ya tenía una historia anterior vinculada a la ganadería, a los secaderos de cueros, a los mataderos, a las graseras, digamos. Un lugar que la ciudad eligió para que se desarrollen esas industrias sucias que no quería tener adentro. O sea, un lugar elegido para ensuciar, una zona de sacrificio ambiental. La historia de nuestra familia es de lucha, porque nosotros nos criamos en un lugar muy complicado que era Ciudad Oculta, donde en la época de la dictadura éramos muy violentados y como vecinos y barrio teníamos que defendernos, pero pasando los años, llega un momento que vos decís, bueno, va a cambiar la historia, pero te das cuenta que la historia de esa dictadura seguía, ¿no? Y si bien estábamos en democracia, cuando arrestan a Ezequiel, que fue un arresto ilegal, porque a él lo detienen junto a sus dos chicos por nada y lo que le hicieron nunca lo entendí. Pero había dos personas que se acercaron a la familia
que era Gustavo Levegueri, que en ese momento era defensor del pueblo, y Luz Martínez, que fue profesora y maestra de mis hijos en la secundaria. Y bueno, con ellos, con la compañía de ellos, pude salir, ¿no? Si bien entendía que si sola había que hacerlo como familia, lo podíamos hacer, habían cosas que yo no las podía entender porque no estaba en mi mente para pensar en ese momento. Lo único que quería era mi hijo. Antolín trabajaba en el río al momento del asesinato de Ezequiel. Él sabía del homenaje de las flores para Ezequiel que organiza la Madre del Río todos los años para el aniversario de la aparición del cuerpo sin vida. Trabajaba en ese momento en lo que es la Corporación del Sur, que tiene sus oficinas en lo que es el Puente Alsina, que lleva el nombre de Ezequiel también. Y teníamos las oficinas ahí. Me acuerdo de haber llegado a la oficina y que me comentaron que había aparecido un chico en el río flotando, que estaba muerto, pero no sabíamos qué había pasado. Después nos enteramos de todo lo que había ocurrido, la situación de violencia institucional que sufrió Ezequiel en ese lugar. Se siente después que te matan un hijo no es fácil de explicar, ¿no? Y hay una frase que dice la familia Melman, dice: por amor seguiremos luchando, y eso nos mueve el amor. A mí en lo personal siempre Dios me dio esa fuerza para soportar este camino en el cual me metieron. Yo hoy no quisiera estar hablando con ustedes porque hubiese querido que esté mi hijo, pero ellos me metieron acá. Soy Dolores Igampa, pero después de que matan a Ezequiel me convertí en Dolly de Monte. A mí me parió mi hijo. Nosotros tenemos una historia antes de Ezequiel. Al papá de Ezequiel lo mataron cuando Ezequiel tenía 3 meses y mi hijo mayor tenía 4 años y medio y el del medio tenía 1 año y 6 meses, 7 meses, un poquito más. Y después, bueno, con los años después matan a Ezequiel. Y yo entiendo que la muerte es muerte, ¿no? Pero no se soluciona con poner más policías en la calle. Me acuerdo cuando un papá pedía más seguridad y usaba los sin gorra. Y yo tuve que salir a decir que la seguridad tenía que ser para todos, para ricos y pobres, blancos y negros, ¿no? Y que muchas cosas se solucionarían con decisiones políticas concretas donde los pibes de los barrios tengan realmente lo que necesitan, sus padres tengan trabajo y ellos puedan criar a sus hijos con lo que uno les provee, ¿no? Volvemos al río. Yo no voy al cementerio, pero sí todos los años. Voy al riachuelo donde los 21 de septiembre, porque irónicamente él desaparece el 14 de septiembre y el Día del Estudiante aparece en el riachuelo. Y bueno, ahí tiramos flores y eso que hacemos se llama Flores para Ezequiel. Y ahí donde la gente nos acompaña, le entregamos flores y las tiran al riachuelo y después cambiamos algo, le damos una flor al hombre o a la mujer con una cintita verde y negra que es Chicago y le damos como para que tengan un recuerdo de que la primavera no se tiene que morir y yo en un momento a mis hijos le dije, pues mis nietos estaban creciendo, le dije que ya estaba, que yo iba a seguir siendo, pero que no hacía falta que ellos vayan, que no había derecho a que ellos no disfruten ese día, pero por decisión propia mis nietos me acompañan. La violencia institucional sobre los jóvenes de los barrios donde vivimos es mucho más común que en otros barrios de la ciudad de Buenos Aires. Quizá por eso también la memoria y la lucha en nuestra comuna es más intensa. Acá estamos.